Fue revelado y pedido en Fátima, penitencia y oración, con muchísima insistencia. Son dos cosas que han hecho los pastorcitos de Fátima, que lo han repetido muchísimo, incansables en hacer penitencia y oración. Ante todo hay que explicar algo para el tema de la penitencia, de entender por qué tenemos que hacer penitencia. Hay que conocer un poquito la naturaleza del ser humano. Cuando Dios pide algo siempre es para el bien de las personas. Cuando Dios pide algo, a través de la iglesia, los preceptos, los mandamientos, siempre es un bien para una persona. Hacer ayuno, por ejemplo, es un bien. Entonces la penitencia ahora sí es necesaria en ellos, hacer penitencia, porque es la manera que tienen natural de controlar esa tendencia al mal. Es decir, se sobreponen. Esa es la primera penitencia, que todos los días yo cumpla la voluntad de Dios, significa que yo tengo que sobreponerme a mis propios gustos, levantarme a la mañana, ir a trabajar, hacer cosas que hay personas que lo hacen, otras que no, y el que no lo hace fracasa, el que hace penitencia naturalmente, porque todo es sacrificio, ese triunfa. Entonces es la penitencia espontánea de la naturaleza, ofrecer a Dios todo lo que me cuesta, eso es muchísimo. Y agregar también cosas. ¿Para qué? Agregar cosas voluntarias de penitencia. Así como se hace cosas voluntarias que cuestan por el cuerpo, cuando uno quiere bajar de peso, cuando quiere uno ser un buen deportista, se somete al sacrificio y se pone penitencias fuertes para lograr una finalidad. Aquí hacemos penitencia extra. ¿Para qué? ¿Y por qué lo pide el Señor? Para reparar los pecados, para manifestar a Dios el dominio que Él tiene sobre nosotros, para purificar nuestras almas y facilitar el acto bueno, haciendo mortificación. Por eso las personas que dicen, no necesitas hacer penitencia, eso de hacer penitencia era del medioevo, siempre el hombre necesita sobreponerse. No podés dormir hasta que se te dé la gana, tienes que dormir hasta cierto horario y eso es penitencia. Pero si quieres puedes poner un poquito antes. ¿Te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar? Sí o sí, porque entras a las 5:30. Y te levantas, te lavas la cara, tomas el carro y llegas. Pero también puedes levantarte 15 minutos antes. ¿Para qué? Para ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Y para qué lo vas a hacer? Para que tu voluntad esté más pronta todavía, porque si yo me levanto justito a las 5, por ahí me voy a querer levantar 5:10, 5:15, 5:20 y voy a perder de llegar a tiempo a trabajo y puedo perder el trabajo, puedo perder una carrera, mis estudios, lo que sea. Entonces uno agrega un poquito más para fortalecer la voluntad, pero también ese tiempito que le agrega de penitencia es para purificar mis pecados y para glorificar en última instancia a Dios, para manifestarle a Él que le pertenecemos. Entonces, dice por eso la carta de San Pablo a los Romanos 7:19, dice así: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, en virtud de esta ley que se mete dentro del hombre. Y entonces hablamos del hombre natural y del hombre carnal. O sea, naturalmente, si yo vivo la naturaleza, también tengo que hacer penitencia. Pero si yo me apego a las cosas de la carne, voy a vivir un tormento. Vamos a ver un poquito este tema también, que es muy importante. ¿Por qué estamos llamados a hacer penitencia y oración? La Virgen pide porque sabe, nos conoce la naturaleza nuestra. Y esa penitencia que hacemos de reparación y para fortalecer nuestra voluntad, sirve también para que Dios aplique esos méritos para otras cosas, la salvación de nuestros hermanos, la salvación de muchas almas, es lo que la Virgen le pide a los pastorcitos y siempre lo ha pedido la Iglesia, que hagamos penitencia por la conversión de los pecadores. Eso no es nuevo. El hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? Que vive naturalmente. Esa persona que no ha recibido a Cristo todavía, dice San Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. El ateo, el pagano. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Y como el hombre natural vive según las cosas naturales, juzga las cosas como las cosas naturales, no es capaz de juzgar las cosas desde otro punto de vista. Por eso hay gente que no entiende por qué se hace penitencia. Y siendo católicos, dicen, no, eso ya está pasado de moda. No entienden. Y destruyen al ser humano de esa manera, porque le quitan las defensas. Confunden a la gente. Le quitan las defensas contra el pecado. ¿Y el hombre carnal cuál es? El carnal. Ese sí es cristiano. No es ya natural, porque está elevado por la gracia, está bautizado, tiene la posibilidad de vivir de la gracia de Dios, pero es aquel que vive una vida de derrota, porque trata de vivir la vida cristiana por sus propios medios, esfuerzos y conceptos propios. Es el que trata de alimentarse de la vid mediante sus propios esfuerzos sin dejar que sea la vid la que le suministre el alimento con la gracia. Es el que cuida más el cuerpo que el alma. Es el que va a la misa, Santa Misa, porque es el que se siente bien. Con eso él se siente bien. La misa es para hacerlo sentir bien o no, si no, no va. Pero no va para glorificar a Dios a través del sacrificio de Cristo, sino que siempre se está buscando a sí mismo. Es el hombre carnal. Todas las complacencias de la carne las deja entrar. Entonces ya no es un espíritu penitente, un espíritu de sacrificio, sino que siempre hace lo que le guste y se le va haciendo pesada la vida. Va cargando una cruz cada vez más difícil y más difícil, encuentra aburrida la vida, no le encuentra sentido, porque va disfrutando permanentemente de todas las cositas que puede y ya nada le dice, porque el hombre no está hecho para eso, aunque desee eso, no está hecho para eso. Está hecho para que busque el fin último, el bien del alma, el sumo bien y la verdad, y buscar la gracia, la santificación y servir y conocer, amar y servir a Dios en esta vida para alcanzar la vida eterna. Eso busca el hombre, eso debe buscar para ser feliz. Pero la persona que vive continuamente dándose todos los gustitos, porque te dicen que el cristiano que hace penitencia es aburrido y que eso es una cosa mala, entonces nos estamos autodestruyendo. La Virgen viene y pide oración y penitencia, que se sacrifiquen de todos modos, de todas las maneras que puedan. Primero que acepten todo lo que Dios les mande, sin rechazo y con aceptación plena, todo lo que Dios quiera mandar. Y además, todo lo que se pueda ofrecer, ya digo, para reparar los propios pecados, para fortalecer nuestra voluntad debilitada, para glorificar a Dios y reparar los corazones de Jesús y María, y por la conversión de los pecadores también. Entonces, dice así, el hombre natural no es cristiano porque nunca conoció a Cristo, el natural, el pagano. En cambio, el hombre espiritual, el hombre carnal, sí es cristiano porque ambos han recibido porque ha recibido a Cristo, pero en el Espíritu se manifiestan los frutos del Espíritu y en la carne se ven los frutos carnales. Habla San Pablo hablando a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo del 19 al 23, dice que están los frutos de la carne y también están los frutos del Espíritu, que es muy interesante que los meditemos también, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y en eso queda bien claro una cosa y otra para que entendamos nuestra condición en la que tenemos que vivir. Entonces dice así, ahora bien, las obras de la carne son, ¿cuál es el hombre carnal? Son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, odios. Cuando digo hechicería es todos los curanderos, la magia negra, todo el mundo de la consulta a los brujos, de la superstición, del uso de las cartas, de la adivinación, etc. Lascivia, idolatría, hechicerías, odios, discordias, celos, iras, rencilla, disensiones, divisiones,
envidias, homicidios, embriagueces, orgías y otras como estas, de las cuales os prevengo, como antes lo dije, de que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra esto no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus concupiscencias. Crucifican la carne. Si vivimos del Espíritu, andemos también según el Espíritu. Es muy importante esto para que entendamos ahora por qué hacemos penitencia. Bien, por eso la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia de todos los tiempos, siempre nos ha llamado a la penitencia y a la oración. Lo ha hecho a través de los tiempos fuertes de Cuaresma, de Adviento, donde llama a hacer penitencia. Además, nos pide que todos los viernes del año hagamos penitencia, que nos abstengamos, abstinencia de carne o abstinencia de otra cosa, si es que en el lugar no se come carne, ¿verdad? Que es privación de algo para sacrificarnos todos los viernes, incluso el ayuno que propone la Iglesia en tiempos de Cuaresma, en tiempos de Advientos, todas las recomendaciones, todas las veces que se va a pedir algo, la Iglesia recomienda, además, el ayuno. La Santísima Virgen también, siempre que aparece, pide oración, penitencia, ayuno. La Virgen de Fátima, ahora en Medjugorje, también se pide que hagamos oración, pero también penitencia. La oración sin penitencia, sin hacer penitencia, es una oración que se va a caer, es una oración que no tiene el sello del amor. Es como una mamá que habla con su hijito todo el tiempo se la pasa hablando y jugando con él, disfrutándole, digamos, pero no se sacrifica por el niño, no sacrifica su tiempo, sus cosas por atenderle, sino que simplemente habla cuando encuentra el tiempo, si no ni habla ni le importa. Eso no es una mamá que ame, porque cuando está hablando con su niño se está buscando a sí misma porque le complace, pero cuando tiene que hacer un sacrificio no le atiende. Entonces vemos que eso está mal. Bien, entonces, oración y penitencia nos pide la Santísima Virgen en Fátima. Miren ustedes qué importante. Sin penitencia es imposible alcanzar la vida eterna. Si no hacen penitencia, todos igualmente perecerán, dice Jesús. Penitencia, penitencia, penitencia. Tercer secreto de Fátima, donde un ángel está indicando al mundo penitencia con su espada, penitencia y penitencia, y la Virgen va sosteniendo la ira de Dios, porque el mundo se ha vuelto impenitente. El mundo ha volcado todo su esfuerzo en satisfacer sus necesidades y su confort. Y eso es lo que hace que uno se caiga, abandone la lucha, se deprima, se caiga, porque falta el espíritu de penitencia. Y la oración, la Virgen pide el Santo Rosario, pero pide la adoración al Santísimo Sacramento, la frecuencia de los sacramentos, recibir la Eucaristía, eso está pedido también, y el sacrificio de la misa, porque en la visión de Tuy se ve allí el sacrificio sobre el altar, mostrando la importancia que tiene el sacrificio de la Eucaristía y la comunión para el cristiano. Hacer obras buenas, practicar las virtudes, eso es muy importante para la santidad. Y la oración, el rezo del rosario. Ya hemos dicho en otros momentos, hemos explicado la belleza y la grandeza del Santo Rosario, que es un invento maravilloso de la Divina Providencia, un cordoncito del cual al pasar las cuentas me permite estar mucho más atento en la oración y me está hablando de la conexión que tenemos con la Santísima Virgen, el cordón umbilical que nos une con ella, del cual vamos pasando las cuentas rezando la oración más hermosa que Dios pudo haber hecho una criatura como la Virgen, que es el Ave María, compuesta por el Padre y el Espíritu Santo, donde vamos diciendo lo mismo, que es palabra de Dios, y el Padre Nuestro, en cada cuenta separada, un Padre Nuestro, con el Gloria. Y vamos meditando los misterios de
de Cristo, los misterios que están en las Sagradas Escrituras, todos los misterios que están allí contenidos. Por tanto, es una oración bíblica, es una oración formidable. El rosario es un medio de contemplación, y este movimiento que hacemos con los dedos es importante porque nos ayuda a conectar en el orden práctico la oración, es decir, que no volemos con la mente hacia cualquier lado, nos ayuda a volver y a conectarnos con el Señor, porque hay algo concreto que tengo en mi mano que estoy moviendo. Ayuda a la ansiedad también, ayuda al estrés, ayuda a tantas cosas. Entonces pide que se rece. Le dijo a Lucía, la Virgen, cuando ella le preguntó si iba al cielo: sí, vas. ¿Y Jacinta va al cielo? También. ¿Y Francisco? Sí, pero tiene que rezar muchos rosarios. O sea, todos tenemos que rezar rosario. Lucía iba a seguir rezando su rosario, también Jacinta, pero a Francisco le faltaban más. ¿Cuánto nos faltará a nosotros? ¿Cuánto rosario debemos rezar nosotros si un niño como Francisco, tan bueno, tan santito, que rezaba con una familia tan buena, le estaba faltando rezo hasta el Santo Rosario? ¿Cuánto nos faltará a nosotros? ¿Cuánto tenemos que rezar? Que son muchos para nosotros y muchos para Francisco. Francisco vivió 2 años más y sí empezó a rezar muchos rosarios, pero solo por 2 años. Demos gracias a Dios que los que tenemos más años que Francisco, que tuvimos más oportunidad de rezar más rosarios. Y si no los hemos hecho todavía, descubramos cómo se reza, meditémoslo, busquemos un buen libro de oración. Puede ser Gemidos Inenarrables, pidiéndolo aquí a nuestra familia religiosa, que está completísimo, tiene todos los misterios del rosario meditado, todo en color, con hojas fuertes, pegadas, duras. Tiene el rosario en latín también, con las letanías en latín o español, con sus letanías en español, reflexiones en español, con meditaciones, porque hay imágenes también de los misterios de la vida de Cristo para que al verlos yo pueda pensar en algo, contemplar. Bien, vamos entonces a dejar estas explicaciones sobre la importancia de hacer penitencia que nos pide la Virgen en Fátima y la importancia de la oración. Sin oración y sin penitencia no hay salvación. Por eso decía un santo, San Alfonso María de Ligorio: el que reza se salva, el que no reza se condena. Y por eso también tanta insistencia a lo largo de la historia del magisterio. Orad, orad, oración, oración constante. Tenemos que rezar por el Santo Padre mucho en este tiempo, mucho más que en otros, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Rezar por el Santo Padre, rezar por nuestros pastores, por los obispos, por los sacerdotes, para que sepamos hacer las cosas con sabiduría, para que tengamos una visión de fe, una visión sobrenatural de las cosas y entender más profundamente el mensaje de Cristo, de buscar primero el reino de los cielos y lo demás se da todo por añadidura. Hagamos con obediencia lo que sea la voluntad de Dios manifestada a través del Papa y de los obispos. Hagamos con amor esa obediencia, pero como hijos como miembros vivos y activos de la Iglesia también propongamos, estimulemos, ayudemos, no solo recemos, a nuestros pastores, sacerdotes, empujemos, impulsemos a que todo se active, a que la Iglesia sea una Iglesia viva, responsable, madura, que sepamos aplicar el Concilio Vaticano II con la responsabilidad de los laicos en la vida de la sociedad, en la vida de la Iglesia, que seamos sal y luz para este mundo, que sepamos pedir para recibir, como nos enseñó el Señor: pedid y se os dará, que recemos el pan nuestro de cada día con mucho amor, el Padre Nuestro, pidiendo el pan supersustancial de cada día, que es la Eucaristía, y también el pan material. Hay que rezar y pedir con fervor, nunca dejemos de pedir, insistamos a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo, por el bien de las almas, para la gloria de Dios, en tiempo y en destiempo, siempre y en todo momento. Tengamos una fe ardiente y viva, seamos discípulos de ese Inmaculado Corazón que dijo que al final va a triunfar. Pongámonos como discípulos y apóstoles a su servicio. Enseñemos el rosario a la mayor parte de las personas. Demos testimonio con el rezo del rosario. Hagamos la consagración a su Inmaculado Corazón con el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, leyéndola. Pidamos la gracia al Señor de hacer penitencia y oración para que se extirpe de la sociedad del pecado,
para que se conviertan los pecadores, para que recibamos la fuerza en la Iglesia del Espíritu Santo, que nos ilumine y sepamos dónde está el verdadero mal que aqueja a la humanidad entera desde Adán y Eva hasta hoy. El verdadero mal que siempre está, es algo estable y permanente, es el pecado, que tenemos que desarraigar y luchar permanentemente contra él. No hay cosa peor que el pecado mortal, y es lo que más cuidado debemos tener, siempre, porque es lo que no tiene remedio. Si te mueres de esa manera, no hay vacuna, no hay nada que pueda salvarte de morir en pecado mortal. Por eso pedimos al Señor la gracia de su protección, a la Virgen que nos cubra con su manto. Y les doy mi bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.